En esta mañana vamos a iniciar una serie de predicaciones. Vamos a estar tratando el tema vida después de la muerte. Hemos querido que la iglesia esté cimentada en la palabra de Dios. La doctrina más importante del cristianismo, desde lejos, la doctrina más importante del cristianismo es la que vamos a explicar en esta mañana. Si no hubiese vida después de la muerte, dice el apóstol Pablo, en vana sería nuestra fe. Somos los más dignos de lástima. Somos los más dignos de que tengan pesar de nosotros, porque nos hemos guardado en santidad para algo que no existe. En pocas palabras sería eso. Pero nosotros tenemos una esperanza viva de que aunque estemos muertos, el Señor nos levantará de allí. Y la garantía irrefutable es que Él mismo se levantó de entre los muertos, testificando de que Él podía cumplir lo que nos estaba prometiendo. La muerte no pudo retenerlo a Él, así que Él prometió que aunque nosotros estuviésemos muertos, Él nos levantaría. Ahora vemos que la muerte, hermano, es lo más normal de este mundo. Es vieja, tan vieja como la vida. Actualmente, cada hora mueren 6.500 personas. Lo que va a durar este sermón van a morir 6.500 personas. Mientras predicamos este sermón van a morir 6.500 personas, imagínense. Así que la muerte no descansa, está de continuo trabajando. Trabaja 24/7. Eso es algo tremendo. Así que nosotros tenemos que enfrentar esa realidad. Nosotros tenemos que saber, tenemos que tener claridad qué es lo que hay después de la muerte. ¿Qué hay allá? ¿Qué es lo que acontece? Porque en cuanto a ese tema hay mucho mito, mucha leyenda, mucha historia. Y lo cierto es que tenemos que indagar en la palabra de Dios para saber qué es lo que acontece después de la muerte. Hay muchas posturas, algunos hablan de la reencarnación. Dice que después que usted muera, si fue bueno, va a reencarnar en algo más excelente, y si fue malo, por allá en un animal. Y si fue demasiado malo, dice que en un ratón por allá, en algo, unas posturas todas raras. Pero hay gente que cree en eso, no podemos negarlo. Otros hablan de la aniquilación total, dicen que después de la muerte ya no hay qué, no hay nada, que todo se acaba después de la muerte. De hecho, en los tiempos del Señor Jesucristo, habían unos personajes llamados los saduceos. Ellos creían y tenían esta postura. Ellos decían que después de muerto ya no había nada. Y cierto día llamaron al Señor Jesucristo, intentaron colocarle por allí una concha de banano para hacerlo caer. Y le dijeron, bueno, Señor, y si hay vida después de la muerte. Nosotros conocemos una señora que ella tuvo un esposo, el esposo murió, y como dice la ley de Moisés, que si el esposo muere y no ha dejado hijos, que esa mujer se case con el hermano. Así que ella se casó con el hermano de ese varón, también murió. Y para cortarles el cuento, fueron 7 hermanos que murieron y fueron esposos de esa mujer. Allí en la vida futura, ¿de quién va a ser esposo ella? ¿De quién va a ser esposa ella? Le hicieron la pregunta. El Señor le dijo, erráis por desconocer las escrituras. Están equivocados por desconocer la palabra, porque allá ni se casan ni se dan en casamiento. Entonces el Señor estaba testificando que había vida después de la muerte y estaba aclarando un punto trascendental. Así que tranquilo, que la boda es hasta que la muerte. Algunos estaban preocupados por ahí, ¿no? Otros tienen otra postura y es la del purgatorio. Algunos dicen que la obra de nuestro Señor Jesucristo fue incompleta y que cuando usted muere va a un purgatorio a pagar por los pecados que le faltó pagar. Y después lo sacan de ese purgatorio, supuestamente. Cuando uno dice eso, uno está diciendo que lo que vino a hacer Jesucristo en la cruz fue incompleto. Que no hizo una obra genuina, sino que le faltó. Entonces vamos a indagar en la palabra y vamos a tratar. A mí me gustaría que usted anotara, los que tienen grupo bíblico y predican el tema, me gustaría que tengan apuntes. Aquellos que
les gusta enseñar, me gustaría que tomaran en cuenta los versículos, porque es bueno que usted presente un tema con argumento bíblico, no con lo que usted piensa, no, con un argumento bíblico que pese allí. Entonces vamos a tratar de explicar qué es lo que acontece después de la muerte. ¿A dónde van los muertos? Porque una cosa era antes de que Cristo muriese en la cruz y otra cosa es ahora, después que Cristo murió en la cruz. La palabra muerte en la Biblia lo que quiere decir es separación. Grabes esto. La palabra muerte en la Biblia lo que quiere decir es separación. Bueno, ¿separación de qué? El ser humano está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. Pero yo quiero darle un texto para que usted crea que es verdad. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y ¿qué más? Y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir ¿qué? El alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ese texto está diciendo que usted está compuesto por cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ese texto está hablando y está diciendo que usted tiene cuerpo, que usted tiene alma y que tiene espíritu. Uno ve un ejemplo claro. Cuando el Señor Jesucristo murió, Él suelta unas palabras y dice: Padre, en tus manos encomiendo ¿qué? Mi espíritu. Pero la Biblia también registra que Él fue a las profundidades ¿de dónde? Del infierno. Entonces, en las manos de Dios quedó ¿qué? El espíritu, el alma bajó ¿dónde? Y el cuerpo quedó allí en la tumba. La cruz lo bajaron, posteriormente la tumba. Entonces, esos tres textos nos certifican que usted tiene cuerpo, tiene alma y tiene espíritu. Bueno, en el momento de la muerte, que nos va a acontecer a todos. Mire, todos los que estamos aquí, es una estadística que se cumple al 100%. De 100 personas, ¿cuántas mueren? 100. Porque todos vamos a morir. Esa es una realidad, es una deuda con la que usted y yo nacimos y que tarde que temprano tendremos que enfrentarla. Ahora, en el momento de la muerte lo que sucede es lo siguiente: hay una separación. En Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, dice de la siguiente manera. Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra, ¿como qué? Como era. Génesis dice: porque del polvo fuiste tomado, ¿y qué? Y al polvo volverás. ¿Y qué más dice? Y el espíritu vuelve ¿a quién? A Dios que lo dio. Entonces ya tenemos resuelto aquí dos. El espíritu, ese soplo de vida, regresa ¿a quién? A Dios, porque Él lo dio. Pero el cuerpo, el polvo, ¿regresa a dónde? Ahora nos queda algo. Yo quiero que usted vaya a Eclesiastés capítulo 3. Eclesiastés 3:11. Porque el espíritu es inmortal. El alma es inmortal. Este cuerpo sí es mortal, no aguanta nada. Yo jugando me fregué el huesito, no aguanté nada. ¿Qué dice Eclesiastés 3:11? Todo lo hizo hermoso ¿en qué? En su tiempo. ¿Y qué es lo que puso Dios? ¿Qué puso? Eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Entonces entendemos que el alma es eterna, el espíritu es eterno, pero este cuerpo no es eterno. Por causa del pecado, ¿este cuerpo qué? Es mortal ahora. Ahora, en el momento de la muerte, el espíritu regresa a Dios, el cuerpo se lo comen los gusanos, y aquí viene lo importante: ¿para dónde es que va el alma? ¿Qué es lo que sucede con el alma? Bueno, eso lo vamos a encontrar allí, en Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Pero antes de que vaya ese texto, para que me entienda algo mejor, en el alma están las emociones, para que usted entienda qué es el alma. En el alma están las emociones, están los sentimientos, está el ser. Ese es el alma.
En el Espíritu es la comunión, es ese aliento de vida. Cuando usted siente ganas de orar, es el Espíritu. Por eso allí en Mateo capítulo 26, quiero que leamos ese texto. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41, multimedia, por favor. Mire lo que dice el Señor Jesucristo hablando con los apóstoles. Velad y orad para que no estéis en qué. Y mire lo que dice el Señor. El Espíritu, la verdad que, pero la carne es débil. Cuando usted siente ganas de orar, ¿quién es el que? Su Espíritu. Su Espíritu, porque esa es la comunión con el Padre. Entonces, para que usted logre entender, el alma son las emociones, los sentimientos, el ser. El Espíritu, ese vehículo que nos lleva a comunicarnos con nuestro Señor, y el cuerpo ya usted lo sabe, tóqueselo allí. Ese es ese. Ahora, en Lucas capítulo 16, versículo 19, y ahí es donde nos vamos a estar centrando en esta mañana, el Señor en ese texto nos va a revelar algo. Téngame paciencia. Lucas capítulo 16, versículo 19. El Señor en este texto va a correr la cortina, hermano. Es como si hubiese una cortina y Él corriera la cortina para que usted viera un poquito más allá. Para que usted entendiera, para que usted tuviera el conocimiento de qué es lo que acontece. Para que usted viviera esta vida sabiendo qué es lo que le espera en la otra. Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos va a explicar en este texto. Lucas capítulo 16, versículo 19. Había un hombre rico que se vestía ¿de qué? De púrpura y de lino fino. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno ¿de qué? Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían las llagas. Y aconteció lo que acontece a todo ser humano. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y escuche esto, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta playa. No, ¿en qué dice? En esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora estés aquí, ¿qué? Consolado. No se le olvide esa palabra. Pero ahora estés aquí consolado, ¿y tú qué? Atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a allá no pueden, ni allá pasar acá. Entonces le dijo: Padre, te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque yo tengo 5 hermanos que son iguales a mí, pecadores como yo. Entonces, para que les testifiques, a fin de que no vengan ellos también, ¿dónde? A este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: mire, allá tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Bueno, este texto nos va a quitar mucho mito y mucha leyenda. Si usted fue atento, el texto está describiendo que murió el rico y fue ¿qué? ¿Llevado dónde? Exacto. Pero murió Lázaro y lo fueron a buscar. ¿Quién los va a buscar? Los ángeles. Ahora, nótese el lugar cómo lo describen. El lugar lo describen de la siguiente manera. Había uno que se llamaba el seno de Abraham. Había un abismo en la mitad. Esa palabra abismo, cima, dice ahí. Ahí la palabra cima es con S. Usted cuando llegue en su casa busque en YouTube o en Google, y la palabra cima con S lo que le va a botar es ¿qué?
abismo, no le vamos a botar montaña. Con C es montaña, pero con S es abismo. Entonces, el seno de Abraham, la cima con S, ¿qué es qué? Un abismo. ¿Y el lugar de qué? De tormento. Entonces, el rico cae de este lugar. El rico cae en este lugar y alzando sus ojos vio allá ¿a quién? A Lázaro. Y Abraham lo tenía ¿dónde? Consolándolo allí. Y comienza. Y le pasa lo que le acontece a todo pecador que muere. E inmediatamente que llega a ese lugar, ¿se qué? Se arrepiente, hermano. El infierno está lleno de arrepentidos. Porque apenas atraviesan, hermano, la puerta, inmediatamente llega el arrepentimiento. Lo que acontece es que llegó ¿qué? Demasiado tarde. E inmediatamente Padre Abraham envía a Lázaro para que moje su dedo. A mí me impresiona porque dice que moje la punta de su dedo. Yo me conformo con la punta del dedo porque estoy atormentado. ¿En qué dice el texto? En esta llama. Hermano, era una cosa tremenda lo que estaba padeciendo el rico en ese lugar. Y comienza a imaginar, comienza a pensar, yo tengo 5 hermanos, ellos toman los sábados como yo tomaba, mujerean como yo mujereaba, roban como yo robaba, irrefutablemente van a venir ¿a dónde? A este lugar. Y él dice algo, él dice, envía a alguien que les predique, no importa que yo me condene aquí solo, pero yo no quiero pasar la eternidad con mis hermanos aquí. Él prefiere que los hermanos se salven y que él pase su eternidad solo. Pero hermano, él entiende que lo que está padeciendo ahí es que es terrible, hermano. Él entiende que lo que está sufriendo en esa llama, en ese lugar de tormento, hermano, no es cosa fácil. Es una cosa que lo está atormentando, hermano, lo está atormentando. Ahora, aquí es donde se cae esa doctrina del purgatorio. ¿Qué le dijo cuando el rico le dijo a Abraham, envía a Lázaro de allá para acá? ¿Qué le dijeron? Los de aquí no pueden pasar ¿para dónde? ¿Y los de allá? Ah, pero nosotros nos enseñaron que con 9 oraciones podíamos pasar el de aquí para allá y el de allá lo podíamos pasar para acá. Es más, algunos han enseñado que aún de acá pueden visitar ¿a qué? Al familiar muerto allá abajo. Pero lo que me está mostrando aquí la Biblia es que este está afanado porque quiere que le prediquen a sus hermanos y le dicen, no, de acá nadie baja, de acá nadie va para allá y el que está aquí, de aquí nadie sale, es lo que le están diciendo en el texto. Y el texto está siendo muy, pero muy claro. Pero hay posturas que le dan poderes a los muertos. Entonces, supuestamente le salió el muerto, mi abuelita se murió y me salió en la noche. Y me dijo esto y esto. Hermano, ¿quién le salió? Le aseguro que no fue el muerto. Porque Satanás se viste como ¿qué? Como ángel de luz. Ah, entonces usted termina colocándole vela porque le dicen, préndale una velita, que eso es que le falta luz para pasar a los cielos. Entonces comúnmente usted va a notar a la persona prendiéndole velita. Eso es que le quedó algo pendiente. Órele. Entonces la fe que usted tenía que poner en Cristo, el autor y consumador de la fe, ¿se la está poniendo a quién? Al familiar muerto. Comienza usted a ver cosas y le aseguro que usted no está viendo al familiar muerto. Usted está viendo a Satanás tratando de tergiversar su fe, tratando de confundir, tratando de desviarlo, porque Satanás, el propósito de Satanás es llevarlo ¿dónde? Al lugar de tormento. Eso es lo que está aconteciendo, hermano. Entonces ahí se caen todos estos mitos y todas estas leyendas. No, que si usted, no importa lo pecador, pero después de 9 noches, después de tantas misas, después de tantas cosas, el muerto va a salir de allá, hermano. Esa es otra de las grandes mentiras que le han metido a este mundo. ¿Sabe que principalmente, esa fue la causa de la división de la Iglesia Católica? Por allá en 1517 había un fraile católico, un teólogo, y el Espíritu Santo comenzó a hablarle, comenzó a redarguirle, y el hombre su mente no entendía cómo era posible que la iglesia cobrara por la salvación. Porque para el momento salió un tal personaje llamado Juan Tetzel y salió por toda Europa. Y Juan Tetzel decía de la siguiente manera: para el momento se estaba construyendo la Basílica de San Pedro y necesitaban plata para terminar de construirla. Así que sale de la siguiente manera:
no sé, a Javier se le había muerto el tío, entonces le llegaba, bueno, Javier, ¿qué pecado tenía su tío? No, mi tío era ladrón. Bueno, su pecado vale tanto, el pecado del... Entonces, Juan Ted se le vendía una indulgencia para que el tío de Javier saliera supuestamente del purgatorio. Entonces, listo, yo le iba a pegar una puñera aquí a Jorge la próxima semana. Yo iba y compraba una indulgencia. Y lo que le estoy diciendo no es cuento, usted puede investigar, eso está allí. Yo compraba una indulgencia, un perdón de qué, anticipado. Por si la muerte me sorprendía, yo iba directamente. Con la indulgencia tenía la garantía. Martín Lutero, que era uno de los de ellos, él dice, ¿cómo es posible que esto acontezca? Y el hombre escribe 95 tesis, 95 argumentos, diciendo, esto es una farsa, esto es una mentira. El hombre no soportó, siendo aún de ellos, y escribe los 95 tesis, la coloca en la puerta de la catedral de la iglesia en Wittenberg, y el hombre hace lo siguiente, la coloca allí, y una de las 95 tesis decía como esto, decía, si el Papa tiene el poder para sacar a todas las almas del purgatorio, en un acto de misericordia, ¿por qué no hace una indulgencia y la saca toda de una vez para que no sigan sufriendo? La lógica elemental nada más. La lógica elemental. Si el Papa, si un sacerdote tiene el poder para sacar a todos del purgatorio, oiga, ¿por qué en un acto de misericordia no hace una indulgencia para todos y lo saca de una vez y no los deja sufriendo? Pero lo cierto es que detrás de todo eso estaba ¿qué? La recolección del dinero para terminar de construir la Basílica de San Pedro. Y hoy en día usted ve que esa doctrina sigue y sigue. Entonces, la persona no se preocupa de guardarse en santidad porque supuestamente le van a hacer las 9 noches con tantas misas y sale del purgatorio, ¿para dónde? Directo. Contradiciendo lo que Jesús está diciendo aquí en Lucas capítulo 16. Es claro, de aquí nadie pasa para allá, de allá nadie pasa para acá y nadie puede ¿qué? Ir allá de los vivos. Allá tienen a Moisés, tienen a los profetas, óiganlos, es lo que está diciendo el texto. Allá tienen a los predicadores, allá están, óiganlos. O sea, no espere que le va a salir muerto, no, en ninguna manera va a acontecer. Entonces tenemos el lugar. Ahora, en la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué lugar tendría que ir el Señor Jesucristo? ¿Lugar de tormento o seno de Abraham? La palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Señor Jesucristo lo tentaron en todo, pero Él no pecó en ningún pecado. Pero sin embargo, Él en la cruz está llevando el pecado ¿de quién? El pecado suyo y el pecado mío. Por lo cual, el Señor Jesucristo, el día que murió, tendría que ir ¿a cuál lugar? Al lugar de tormento. Yo quiero que vaya a 2 Corintios capítulo 2, versículo 21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Él. Aunque Él no conoció pecado, sin embargo el Padre lo declaró pecador porque llevaba el pecado ¿de quién? El pecado de nosotros. Otro texto, Isaías 53:6. Isaías 53:6, ¿qué dice? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová, ¿qué hizo Jehová? Cargó en él, o sea, le colocó el pecado ¿de quién? De todos nosotros. Primera de Pedro 2:21, por favor. Primera de Pedro 2:21. Estoy dándole este texto para que usted sienta confianza de que su pecado, hermano, alguien lo llevó. Primera de Pedro 2:21, ¿qué dice? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció ¿por quién? Por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo, ¿qué llevó? Nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida
fuiste sanado. Entonces, lo que acontece en el momento en que Jesucristo murió en la cruz fue lo siguiente. La muerte fue por ¿quién? Venga un momentico, vamos a que no se nos olvide esto. Venga, Jorge. Imaginemos que ahí está la cruz. Imaginemos que ahí está la cruz. En el lugar de tormento está Satanás reinando. ¿Y envió a quién? Envió a la muerte. Satanás, como dice Hebreos capítulo 2, versículo 14, ahorita lo vamos a ver, reina ya en el lugar de tormento. ¿Y envió a quién? A la muerte. La muerte fue a buscar a quién? Al Señor Jesucristo. Y lo traía, tráigalo, lugar de tormento, acuérdese que es este. Ahí lo traía. Lo traía reo de qué? Del infierno. Reo del infierno. Jesucristo iba a ser condenado no por sus pecados, sino por los pecados de quién? De nosotros. Mire, que la Biblia diga que Jesucristo fue al infierno, al lugar de tormento, es una garantía infalible de que nuestros pecados fueron perdonados. Porque si a Él lo están castigando, es porque ¿qué? Porque ya yo quedé absuelto. Exacto. A Él lo están llevando por esa razón. Nuestro Señor Jesucristo fue llevado porque Él iba en el lugar mío. Ese era el lugar que yo merecía. Ese era el lugar que usted merecía. Así que por tal razón, el Señor Jesucristo, la muerte lo lleva. La muerte lo lleva a ese lugar. Quédese un momentico ahí. Ahora, mire lo que acontece. Mire lo que acontece. Yo quiero que usted vaya a Salmos capítulo 18. Primero leamos Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2. Para que veamos algo allí. Hebreos capítulo 2. Que son tantos textos que... Hebreos capítulo 2. Versículo 14. ¿Qué dice? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Cristo, Él también participó de lo mismo. ¿Para qué? Bueno, para destruir por medio de la muerte al que tenía que el imperio de la muerte. ¿Esto es a quién? Al diablo. Entonces, para que logremos entender así, Salmo 18:4. Salmo 18:4. Por eso le dije, traiga lápiz para que anote. Salmo 18:4. Mire lo que dice. Este es un salmo mesiánico. David va a relatar lo que va a acontecer muchos años después, en ese momento. Si usted le presta mucha atención, David está relatando eso. Está hablando de Jesucristo. Mire lo que dice. Me rodearon ligaduras de qué? Y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él. A sus oídos la tierra fue conmovida y tembló. ¿Cuándo tembló? Y se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió. Y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Puso tinieblas por escondederos, por cortina suya alrededor de sí. Oscuridad de aguas, nube de los cielos, por el resplandor de su presencia. Sus nubes pasaron. Granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y a tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Envió desde lo alto, me tomó, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Jehová me ha premiado conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos,
me ha recompensado, porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente ¿de qué? De mi Dios. Pues todos sus juicios estuvieron delante de mí y no me he apartado de sus estatutos. Fui recto para con él y me he guardado de mi maldad, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos, delante de su vista. Nadie sobre la tierra podía decir estas palabras, que ha sido premiado conforme a su justicia, porque todos tenemos una justicia como mala. Pero el único que podía decir estas palabras, ¿quién era? El Señor Jesucristo. Así que en esos 3 días en que Jesús está abajo, ¿sabe qué es lo que acontece? Acontece un juicio. Acontece un juicio donde usted es declarado inocente, donde el Señor es premiado por su justicia, pero donde Satanás, como dice Juan capítulo 16, versículo 11, dice que el Espíritu Santo nos convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido ¿qué? No es que va a ser, ya ha sido juzgado. Así que ahí se efectúa un juicio. Ahí en esos 3 días hay un juicio. Y el Señor sale victorioso. Por eso Apocalipsis capítulo 1, versículo 18, ¿qué dice allí? Multimedia. Apocalipsis 1, 18. Apocalipsis 1, 18. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo, ¿por qué? Por los siglos de los siglos. Amén. ¿Y qué tiene ahora? ¿Las llaves de qué? De la muerte. Y no solo eso, ¿las llaves de qué? El lugar donde están ¿qué? Los muertos. Entonces, para que usted tenga idea, se efectuó un juicio en esos 3 días. El Señor Jesucristo sale victorioso. Y como botín de guerra se lleva ¿qué? Las llaves del Hades y las llaves de la muerte. Pero no solo eso. No solo eso. El Señor Jesucristo pasa. ¿Qué es lo que había aquí? El abismo. Puede sentarse, Jorge. El Señor Jesucristo pasa ¿a dónde? Al seno de Abraham. Y miren lo que acontece. ¿Cómo estaban los que estaban en el seno de Abraham? Aunque el seno de Abraham no era un lugar tan feo como este, pero esto no era un palacio. ¿Cómo está haciendo? Abraham está haciendo ¿qué? Lázaro está haciendo ¿cómo? Consolado. Todos los que estaban aquí murieron sin ver a quién. Al Mesías. Murieron esperando a un Mesías que iba a venir, que iba a derramar su sangre y que los iba a salvar. Todas estas personas murieron con ese anhelo. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Hebreos 11. Hebreos 11, 13. Conforme a la fe murieron, ¿quiénes? Todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino que mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Escuche esto, eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Lo que dice Pablo, nuestra ciudadanía no es de dónde, no es de esta tierra, sino de dónde, celestial. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que ellos buscan ¿qué? Una patria. Y Pablo aclara, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, tenían tiempo de volver, pero ellos anhelaban ¿qué? Una mejor. Esto es ¿qué? Celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ¿qué? Una ciudad. Entonces todos estos murieron esperando al Mesías. Y acontece algo. Allá en el huerto del Edén, el paraíso se había cerrado, acuérdese, por el pecado. Así que estos, para poder entrar al cielo, hermano, lo único que podría abrir el cielo, ¿qué era? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso todo el que moría temeroso de Dios, esperando el Mesías, antes de que Cristo muriera, iba a ese lugar, esperando, esperando, esperando y esperando. Satanás en este lugar se burlaba de ellos. Y el día que mató al Señor Jesucristo, la Biblia no lo dice, pero uno puede imaginarse, el día que mató al Señor Jesucristo, en la cruz probablemente le dijo allá a Abraham o a Moisés, ahí lo maté, ahí viene, ya lo van a ver acá. Y sí, el Señor llegó,
Pero lo que no esperaba Satanás, por eso en Génesis 3:15 dice, él te herirá ¿dónde? En el carcañal, pero tú le propinarás una herida mortal ¿dónde? En la cabeza. Satanás dijo, ay, lo vencí. Pero lo que no sabía Satanás era que el Señor le iba a dar una herida mortal en la cabeza, resucitando, venciendo a la muerte, llevándose las llaves del Hades y de la muerte. Hermano, lo dejó en completa vergüenza. Lo dejó en completa vergüenza. Ahora, el Señor Jesucristo pasa para el seno de Abraham. Efesios capítulo 4, versículo 8. Ya les mostré la condición en que estaban estas personas, anhelando el Mesías, esperando lo que no habían recibido, el cielo. Pero la llave que abría el cielo todavía no había llegado, que era la sangre de Jesucristo. ¿Qué dice Efesios 4, 8? ¿Qué dice? Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. La Biblia, Dios habla hoy, mire lo que dice. Por eso la Escritura dice, subió al cielo llevando consigo a los cautivos, los que estaban en el seno de Abraham. ¿Y eso que subió qué es? Sino que también había ¿qué? Descendido primero a las partes ¿qué? Más bajas de la tierra. Cuando los fariseos le dijeron, danos una señal de que tú eres el Hijo de Dios, él les dijo, la única señal que yo a ustedes les voy a dar es la siguiente: como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaré yo 3 días y 3 noches en el centro de la tierra. El que dice, ¿y eso qué es? ¿Y eso de que subió qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Así que el Señor Jesucristo pasa al seno de Abraham. ¿Y a quién se llevó de allí? A todos los que estaban en ese lugar, porque ahora sí se había derramado la sangre que abría el cielo. Así que inmediatamente, ya puede sentarse. Así que este lugar, ¿cómo quedó? Este lugar quedó vacío, pero este lugar sigue siendo el mismo. Este lugar sigue siendo insaciable. Este lugar no se llena. Pero el seno de Abraham hoy en día, el seno de Abraham, ¿qué? Ahí no hay nadie. Ahí no hay nadie. En el seno de Abraham hoy en día no hay absolutamente ¿qué? Nadie. Todos han subido. Todos han subido. ¿Por qué? Porque ya fue derramada la sangre que era la que abría el cielo. ¿Qué dice ahí Hebreos capítulo 9, versículo 24? Hebreos capítulo 9, versículo 24, dice de la siguiente manera: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ¿por quién? Por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora ¿en qué? En la consumación de los siglos. Un sacrificio para los de antes de él, pero el mismo sacrificio servía ¿para qué? Para los después de él. Esa sangre tenía esa vigencia, hermano. Esa sangre tenía esa vigencia. Por tal razón, ahora Timoteo dice que el único mediador entre Dios y los hombres, ¿quién? Jesucristo. Por eso Juan dice que el único camino, la verdad y la vida es ¿quién? Jesucristo. Colosenses 2.14, leámoslo por favor. Colosenses 2.14. Anulando el acta de los decretos que había contra quienes, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola ¿dónde? En la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, y los exhibió ¿cómo? Públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde triunfó? En la cruz. Eso fue lo que aconteció, hermano. Eso es lo que aconteció. Ahora, Fabián, y si en el seno de Abraham no hay nadie, ¿para dónde van los cristianos que mueren hoy en día? Bueno, los cristianos que mueren hoy en día van directamente a la presencia con Cristo. Directamente. No van al purgatorio, no van a ningún otro lado, no, nada. Directamente, ¿dónde? A la presencia con nuestro Señor Jesucristo. Directamente. Eso,
como un tubo, dicen por ahí. Pero este lugar sigue siendo ¿qué? Bueno, necesito un texto para corroborar eso. Bueno, váyase un momentico a 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. 2 de Corintios capítulo 5. Versículo 6. Dice de la siguiente manera. Así que vivimos siempre confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, que entre tanto su alma está en su cuerpo, estamos ¿qué? Ausentes del Señor. Porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos, y más quisiéramos estar ¿qué? Ausentes del cuerpo, ¿y qué? Y presentes al Señor. Pablo está diciendo, mire, el día que su alma no esté en su cuerpo, ese día su alma estará ¿dónde? En la presencia del Señor. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, mire, Pablo lo que está diciendo es lo siguiente. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en este cuerpo resulta para mí en beneficio de la obra, la verdad yo no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Pablo está diciendo, yo estoy entre la espada y la pared. Porque teniendo deseo de ¿qué? De partir y estar con ¿quién dice el texto ahí? Lo cual sería muchísimo ¿qué? Mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ¿quién? De vosotros. Pablo lo que está diciendo, mire, yo estoy entre la espada y la pared, porque yo quisiera partir ya para estar con el Señor, pero me es necesario predicar este evangelio. ¿Por qué? Por amor a usted. Entonces Pablo está diciendo, mire, el día que usted muera, usted va directamente ¿dónde? A la presencia con Cristo. Ahora, ahí surge una pregunta. Fabián, ¿y ellos están dormidos allá? ¿Cómo estaba el rico? ¿Usted lo vio dormido? ¿Cómo vio a Lázaro? ¿Estaba dormido o no? Ahora, vaya un momentico a Apocalipsis 6:10, 6:9. Porque hay algunos que dicen que cuando usted muere está en un sueño profundo. Apocalipsis, ¿qué dice? Apocalipsis 6:9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar, ¿qué vio? Las almas de los que habían sido muertos, ¿por qué? Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Y qué hacían esas almas? Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Están dormidas esas almas? Esas almas están conscientes. Esas almas están conscientes. Estas estaban en la presencia del Señor conscientes. Y el rico estaba ¿dónde? Allá con Satanás y todos sus secuaces, y estaba sufriendo. ¿Y estaba cómo? Estaba consciente. Ahora, ¿por qué Pablo dice esto? ¿Por qué Pablo dice que cuando usted muera, cuando yo muera, vamos a ir directamente al cielo? 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12. Pablo fue al tercer cielo, al paraíso, donde usted va a ir y donde yo voy a ir. Mire lo que dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado ¿hasta dónde? Al tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras ¿qué? Inefables, que no les daba al hombre expresar. Por tal razón, Pablo sabía que el día que muriera iba directamente ¿para dónde? Para ese lugar. Por eso Pablo dice, oiga, yo quisiera partir ya y estar ¿con quién? Con el Señor. Él sabía para dónde iba. Él sabía para dónde iba. Por eso él decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora no que vamos a estar deseando la muerte, porque eso sería el otro polo, no. Nosotros vamos a estar, como decía el apóstol Pablo, viviendo ¿qué? En Cristo. Y el día que la muerte nos sorprenda, hermano, que ese día sea ¿qué?
que nosotros no tengamos que estar lamentando, pero pastor, él murió allá, no sé, él tenía 2 mujeres, el día que murió, ¿usted qué cree? Javier, sí, él estaba robando y tenía 2 mujeres, ¿usted qué cree? ¿Será que, hermano, está uno haciéndole el sepelio al muerto y uno no sabe pero hermano, qué hermoso es cuando uno está enterrando un cristiano, hermano, genuino. Esa sería la mejor palabra, sembrando. Porque ese va a resucitar algún día. Hermano, ese va a resucitar algún día. Entonces, para que nos quede claro, el seno de Abraham está ¿cómo? Vacío. ¿El lugar de tormento cómo está? Lleno. Y el cielo está lleno de las almas de todos los que han muerto desde Adán hasta que venga Cristo, hermano. Está lleno de esas personas. Ahora, hermano, el infierno no es un chiste. El lugar de tormento no es un juego, hermano. Para que nosotros estemos viviendo. Nótese cómo estaba ese rico. Atormentado, hermano. Ahora, yo veo muchos jóvenes y el joven de pronto dirá, Fabián, yo estoy lleno de vida, tengo 15, tengo 20. A mí lo que me espera es años de aquí para adelante. No, hermano, la muerte, cuando la muerte llega no le va a preguntar ni cuántos años tiene usted, no le va a preguntar si usted es cabeza de hogar, si usted es madre soltera, si usted está matriculado en la universidad y tiene una carrera estupenda. No le va a preguntar. La muerte va a llegar y va a hacer ¿qué? Lo de ella. Eso es lo que va a hacer la muerte, hermano. Entonces, nosotros tenemos que vivir como, hermano, en Cristo, en santidad, para que el día que nos sorprenda la muerte, hermano, nosotros tenemos que en ganancia. Porque nos fuimos para la presencia de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Nos fuimos con Él, hermano, gozosos. Estamos ahí esperando. Pero, hermano, qué triste, hermano, es cuando murió, no. Uno más que va a llenar el lugar de tormento. Uno más. Y no es nada morirse, hermano, en pecado. Sino que va a ser es una eternidad. La palabra de Dios dice, una eternidad en la condenación, hermano. No se confíe porque está joven. Yo le he dicho muchas veces desde este altar, hermano, la niña mía estaba cumpliendo 1 año y medio el día que la bala atravesó su cabeza. 1 año y medio. Y yo no estaba mujereando ni emparrandado. No, estaba comiendo ¿qué? En un lugar, hermano, normalito. Pero la muerte no pregunta, vuelvo y le digo, la muerte no pregunta si usted está preparado para morirse. Ella no pregunta. Ella tiene esa característica que sorprende a la gente cuando uno ¿qué? Cuando uno menos la espera, hermano. Entonces, hermano, en esta mañana el llamado es ese. ¿Cuántos quieren que el Señor, hermano, expanda los cielos para cuando usted llega? ¿O cuántos quieren hacerle compañía ya al rico? No, hermano. Que el día que usted muera, usted no esté en ese mismo problema. Ay, allá tengo ahora 4 hermanos. Yo le hubiera creído ese día que predicó el calvo ese allá en esa iglesia. No, hermano. Que usted no se encuentre en eso. Que el día de su muerte, hermano, manden los ángeles a recogerlo usted. Que el día que usted muere, hermano, usted vaya en la calle de honor y usted entrando y viendo las cosas inefables que vio Pablo, que le son al hombre difícil expresar. Usted sabe qué es lo que está traduciendo ese texto. Ese texto está diciendo, Pablo vio algo allá que él no puede comparar con nada de lo que está en este mundo. O sea, imagínese lo más bonito de este mundo. Bueno, eso es feo comparado con lo que vio Pablo. Pablo no puede comparar lo que vio allá, él no lo puede comparar. No puede, o sea, no da, no hay tanta hermosura, no hay tanta belleza. Eso es lo que vio Pablo. Entonces vamos a colocarnos de pie. Vamos a colocarnos de pie, vamos a orar. Yo quiero que aquellos que han entendido la palabra, aquellos que saben que se van a morir, pero que también sabe que si la muerte lo sorprendiera, hágase esta pregunta, si la muerte lo sorprendiera hoy, si en estos momentos cayera un rayo, no sé, oiga, ¿cuál lugar estaría con bombas esperándolo a usted? No se eche mentiras, ¿no? Si la muerte nos sorprendiera hoy, ¿cuál de esos 2 lugares estaría con las puertas abiertas para nosotros? ¿A qué lugar iríamos? ¿Cuál de esos 2 lugares nos estaría esperando? Hermano, ¿será el cielo o será ese bendito lugar de tormento? ¿Cuál sería? Bueno, si usted en esta mañana dice, de verdad que si muriera en esta mañana, seguramente ese lugar de tormento me esperaría. Pero si usted decide en su corazón de no ser inquilino de ese lugar,
Hermano, la palabra es clara cuando dice que todo aquel que confiesa sus pecados delante del Señor y se arrepiente, ¿alcanzará qué? Misericordia. Nosotros vemos el ejemplo del ladrón. El ladrón, hermano, el lugar de tormento ya lo estaba esperando. Y ya el lugar de tormento se lo lambía, como dicen por ahí. Pero ahí en el último instante, ese ladrón le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesucristo le suelta esa declaración: de cierto que hoy mismo estarás conmigo, ¿donde? En el paraíso. Alcanzó salvación, hermano, en el último instante. En el último instante, hermano. Y eso es lo que quiere el Señor. Dice la palabra de Dios que Él no retarda su venida como la tienen por tardanza, sino que es paciente con todos nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hermano, esto es una bonita mañana para que su nombre sea escrito en el libro de la vida, y para que en el cielo el Señor dé la orden: prepárenmele lugar a Pepito Pérez porque se ha arrepentido. Preparen lugar, preparen morada para Juan, porque el día que muera viene para este lugar. Preparen morada para María, porque el día que yo mande los ángeles me lo van a traer en este lugar, por cuanto se ha arrepentido. Amén. Aquellos que deciden, que han venido por primera vez y que deciden ser inquilinos del cielo, yo los invito a pasar al frente. Déjenme orar por ustedes, déjenme clamar al Señor. Aquellos que dicen: yo he venido en una vida turbia, no he venido en santidad, pero que deciden en esta mañana guardarse para el Señor. Hermano, déjeme orar por usted, pase al frente. Vamos a orar que el Señor sea impartiendo fuerza, sea impartiendo ánimo, sea colocando ese Espíritu Santo en usted, y que día tras día usted se llene de fuerza, que día tras día usted se llene de ese ánimo, de esa valentía para seguir consagrado a los pies de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. No le dé temor de pasar, no le dé miedo de entrar al cielo. No le dé miedo de entrar al cielo, porque en el cielo hay gozo. Denle un fuerte aplauso al valiente. Vamos a hacer esta oración, nunca sobra. Vamos a repetir esta oración todas. Padre bendito que estás en el cielo, Creador del cielo y de la tierra, hoy reconozco delante de ti que soy pecador. Te doy gracias por esa sangre que derramaste, por ese perdón que tú me concedes. Yo lo recibo y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y más nunca lo borres de allí. Ayúdame a guardarme en santidad hasta que tú vengas o hasta que la muerte me sorprenda. Oh, mi bendito Señor, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque día tras día, Señor, tú sigues, oh Dios, metiendo tu mano en el lodo cenagoso para rescatar a tu pueblo, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias por esa tu misericordia, por esa tu bondad, Señor. Sigue, oh Dios bendito, derramando misericordia, derramando salvación, Señor. Padre, que el día que la muerte a nosotros nos sorprenda, Señor, nos sorprenda en santidad. Que el día que la muerte venga por nosotros, oh Dios amado, estemos a cuentas contigo, Señor. Oh, mi bendito Rey, que ese día sea ganancias y no pérdidas, Señor. Que no tengamos que lamentar que uno más va a llenar el infierno, Señor, sino que el infierno se lamente porque no fuimos para allá. Oh, mi bendito Rey, danos santidad día tras día, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro corazón, que podamos entender la realidad de la muerte, Señor. Que podamos comprender, Señor, que tarde que temprano la muerte nos visitará, Señor. Oh Dios, ayúdanos a guardarnos en santidad, te lo suplicamos, te lo imploramos, mi bendito Señor. Bendice a cada uno de los presentes, Señor. Yo te suplico que seas tú llenando sus vidas, Señor. Padre, que lo que comenzaste en esta mañana, Señor, seas tú, oh Dios bendito, prosperándolo día tras día, Señor. Esa semilla de la vida eterna que tú has derramado en ellos, Señor. Esa semilla de la vida eterna, Señor, que pueda dar su fruto, Señor. Te lo suplicamos, te lo imploramos, mi bendito Rey. Sigue rompiendo cadenas, sigue quitando las vendas, mi bendito Señor.
Te lo imploramos, Dios amado, Dios de gloria. En el nombre de Cristo Jesús, recibe la adoración, Señor. Recibe la exaltación en esta mañana, Señor. Tú eres el digno de toda gloria y digno de toda honra, Señor. En Cristo Jesús.